Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga en este precioso domingo. Espero que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que estén todos ahí reunidos en sus casas para escuchar a la palabra del Señor después de haber alabado y cantado a nuestro Señor. Creo que nada mejor que después de esa alabanza y de la adoración también escuchar el consejo de nuestro Dios para hoy. Así que vamos de una vez a la palabra, al texto. Hoy iniciamos Profetas, el libro del profeta Oseas, que significa salvación. Hoy vamos a predicar, hoy empezamos la serie de Oseas. Así que le invito a que vayamos a la palabra del Señor, al libro del profeta Oseas, capítulo 1, del 1 al 11. Oseas, capítulo 1, del 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Rogamos para que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Que hoy tus palabras, Señor, traspasen nuestro corazón, nuestras vidas. Y pedimos que esta palabra, Señor, que hoy se predica, halle cabida en cada corazón, en cada vida y en cada alma. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Infieles sin causa. La infidelidad. En este mundo hay un dicho que dice: me voy a tirar una canita al aire. ¿Qué significa tirar una canita al aire? Pues para nuestro mundo en el que vivimos es simplemente voy a serle infiel a mi esposo o a mi esposa. Si me descubren, pues bien. Si no me descubren, pues no pasa nada. Pero inclusive si me descubren, eso es causal de divorcio, se llama infidelidad. Pero hay personas, hombres y mujeres en este mundo, que no se tiran una canita al aire, se tiran la peluca completa al aire. Y eso ya no podemos llamarla infidelidad, ya deberíamos llamarle prostitución. Porque no solamente lo ha hecho una, dos, tres, ni cuatro por necesidad, sino que simplemente por placer
violando así el pacto matrimonial que habían hecho ante un altar. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta mañana, acerca de infieles sin causa. Y cuando abordamos este texto de Oseas, tenemos que mirar la condición de Israel. Oseas, como su nombre lo dice, salvación. Oseas le predica al reino del norte con capital Asiria. Esta nación venía en decadencia, política, militarmente, estaban bien, pero ya venía en una decadencia. Igual, espiritualmente también. Los sacerdotes ya no enseñaban la palabra del Señor, es más, estaban enseñando de que se adoraran a otros dioses. El pueblo de Israel estaba compaginando y dando la divinidad a Baal. Para el pueblo de Israel era tan normal en la mañana ofrecer sacrificios a Dios y por la noche ofrecer sacrificio a Baal. Eso era normal. Le estaban atribuyendo a Baal la fertilidad, la prosperidad que ellos estaban teniendo, y por eso eran felices ofreciendo sacrificios. Y estos sacrificios eran físicos, en el caso de que se hacían orgías, pero también hacían sacrificios de honor, de honra y de gloria a ese dios Baal. Y para ellos estaba bien, para ellos eso era correcto. Y cuando vemos esta situación, en ese momento es que precisamente llega la palabra del Señor al profeta. Y por eso el texto empieza diciendo que habló Dios al profeta. Porque las palabras que vienen de ahí en adelante no son nacidas del corazón de un hombre como Oseas. No son nacidas del corazón de hombre, son nacidas del corazón de Dios, que las pone en el corazón del hombre a través de este libro para decirnos a nosotros. Y este libro del profeta Oseas tiene que hablarnos a nosotros, y hoy nos va a hablar a nosotros acerca de infieles sin causa. Pero creo que esta situación que acabamos de leer, creo que si lo vemos al día de hoy, quedaría marcada en la retina de todos los corazones y de todas las vidas de las personas. Que alguien le diga, cásese con esta mujer, y que esta mujer de la noche a la mañana se convierta en una prostituta, pero sin recibir pago, simplemente porque lo desea hacer. Que el día de mañana esta mujer se convierta en una prostituta y deje a un buen hombre, a un buen marido que ha sido fiel, que la ama, que la protege, que la cuida, que le provee para sus necesidades, y que el día de mañana se convierta en prostituta. Yo me imagino cómo estarían en el barrio, qué dirían: allí va esa mujer prostituta, qué pesar de ese hombre. Creo que así lo diríamos nosotros, ¿no? La juzgaríamos duramente. Pero creo que esa imagen es la que Dios quiere dejar en el corazón de cada uno de nosotros, y la que quiso dejar en el corazón del pueblo, diciendo: Israel se ha prostituido, se ha ido tras otros dioses y me han dejado a mí, me han abandonado. Y precisamente viendo el texto tenemos que mirar estos infieles sin causa. Nos dejan ver tres cosas a través del texto, y la primera de ellos, la condición. Y esta condición nos dice la condición de que hemos abandonado al Señor. Quien dice: si han fornicado, me han abandonado, dice el Señor. Esa es la condición del pueblo. Dios lo sabía muy bien, y Dios lo estaba diciendo al profeta para que el profeta supiera y comenzara a sentir lo que el mismo Dios estaba sintiendo, y que el pueblo comenzara a sentir lo que Dios estaba sintiendo a través de esta relación de un hombre fiel al pacto y una mujer infiel. Pero cuando vemos esta condición, tenemos que remitirnos que esta condición de esposo y esposa, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Allí Dios les dijo que ellos iban a ser su pueblo, que Él iba a ser su Dios. Pero allí cuando vemos en los mandamientos, Él dice: honrarás al Señor tu Dios. Allí en el Éxodo 20 nos dice el Señor: yo soy un Dios celoso. Dios dice: no te hagas imagen ni semejanza, yo quiero ser tu único Dios, no quiero que tengas dioses ajenos delante de mí. Eso queda muy claro. Dios pide una relación de exclusividad, y por eso Dios les dice: yo hago un pacto con ustedes, yo me voy a casar con ustedes,
yo voy a ser fiel y quiero que ustedes me sean fiel. Pero cuando vemos que Dios ya los introduce a la tierra prometida y comienzan a pasar y a ver a otras naciones, ellos comienzan a ver que las otras naciones tenían otros dioses. Ellos comenzaron a sentir el deseo también de hacer lo que otras naciones hacían, sabiendo que Dios les había dicho, por el contrario, ustedes van a ser modelo para que otras naciones lo sigan. No las demás naciones van a ser modelo para que ustedes la sigan. Parece que entendieron mal el mensaje del Señor. Pero en este momento de que hemos abandonado, teniendo en cuenta el contexto histórico que les decía ahora, habían abandonado al Señor de tal forma que ellos no se daban cuenta y para ellos era tan normal de que iban a Dios en la mañana y por la noche a Baal. Pero Dios dice, ahí me han ustedes abandonado. ¿Pero qué es abandonar? ¿O qué es apartarse del Señor? Porque el texto dice también, han fornicado, se han apartado de mí, me han abandonado. ¿Pero qué es apartarse de Dios? Apartarse de Dios es tomado en el texto como prostitución. Como prostitución. Y en la historia nos lo deja muy bien. Abandonar a Dios es cuando invocamos el nombre del Señor, cuando decimos creer en el Señor, pero nos rendimos ante otro. Le rendimos culto a otro. Eso es abandonar al Señor. Eso es dejarlo. Eso se llama fornicar. Abandonar a Dios, dejar a Dios, es cuando nosotros decimos creer y confiar en el Señor, pero en momentos de crisis y de dificultad acudimos a otro, para que nos satisfaga, para que nos solucione, para que nos alivie, para que nos consuele, para que me diga qué hacer con la situación que estoy viviendo. Eso es tomado como fornicación, como prostitución delante del Señor. Abandonamos a Dios cuando conociendo los mandamientos y no le obedecemos. Y creo que nosotros conocemos los mandamientos del Señor. Creo que cualquier persona conocería los 10 mandamientos que la tradición enseña. Pero cuando no los obedecemos, no los cumplimos, estamos abandonando al Señor, que no estamos obedeciendo sus mandamientos. Usted y yo abandonamos al Señor y nos es tomado prostitución cuando miramos a otro. Pero a veces la pregunta es, ¿y qué es mirar a otro? ¿Quién es ese otro o quién es esa otra? Pues sencillo, cuando usted y yo creemos en el Señor, pero a veces invocamos a San Pablo o a San Pedro. Tan sencillo es como cuando invocamos a los ángeles. Cuando creemos en el Señor, pero a veces en momento de situación invocamos ángeles para que vengan a ayudarme. La pregunta es, ¿no es mejor invocar a aquel que es el poderoso, el creador de esos ángeles? ¿No es invocar mejor a aquel que creó a Pedro y a Pablo? Nos prostituimos cuando decimos creer al Señor, pero acudimos a María. ¿Por qué invocar? ¿Por qué ir a interceder y decirle a otra persona, interceda por mí, cuando podemos ir a interceder? Cuando rendimos culto y tributo a todas estas personas o a todos estos seres, eso es tomado como prostitución. Cuando vamos también y rendimos tributo a veces a las almas que ya murieron, eso es tomado como prostitución. Cuando acudimos supuestamente a esas ánimas para que nos ayuden, para que estén a nuestro favor, para que nos hagan el milagrito, un favorcito. Cuando acudimos a alguien que ya murió para que interceda por nosotros ante el Señor y que me ayude en el cielo, eso es prostitución. Y decimos creer en el Señor. Prostitución es también cuando nosotros ponemos nuestra confianza en una persona, en una institución. Cuando ponemos nuestra confianza en el nombre de una iglesia tal, la única que salva. Eso es prostitución, porque ninguna iglesia salva. Quien salva es nuestro Señor Jesucristo, y tristemente no somos fieles a Él. Nos es tomado como prostitución.
cuando confiamos a veces en las instituciones religiosas como aquella que me va a salvar. Y hoy en día encontramos debates entre iglesias, esta es la que salva, esta es la que salva, esta es la única, esta es la verdadera. Si tú eres uno de ellos, pues estamos cayendo en prostitución. Estamos abandonando a nuestro Dios. Estamos abandonando a aquel que dio su vida por nosotros. Y aquí es donde aparece lo ilógico del hombre. Nos cansamos de vivir bien. Nos cansamos de vivir bueno, abandonando al bueno e irnos tras otros amantes. Eso es ilógico, pero esa es nuestra vida. Esa es la realidad. Hemos abandonado tanto a Dios, lo hemos abandonado por irnos tras otras. Eso nos enseña estos infieles sin causa, su condición. Pero no solamente nos enseña su condición, sino también que nos enseñan sus consecuencias. Y el texto nos dice que vinieron consecuencias. Cuando el Señor dijo, esta mujer se ha prostituido, una vez está diciendo, te ha dejado, está con otros amantes, el Señor comienza a decir, vienen consecuencias. Y es a través de estos tres nombres donde vemos la reacción de Dios ante el pecado, la infidelidad de ese pueblo. Dios utiliza estos tres nombres para decirlo. Y el primero de ellos es Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Y en el versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que iba a castigar a Jehú. Lógicamente viene de los reyes, Dios lo había ungido como rey, pero en este valle hubo mucha sangre. Jehú derramó mucha sangre. Dios le había dicho a un profeta, ve, unge a Jehú para que sea profeta y acaba con la casa de Acab. Pero no solamente él acabó con Acab y Jezabel, sino que acabó con otros que el Señor no había dicho, y hubo mucha sangre a través de eso. Comenzó a tener en su corazón intenciones oscuras para ir al trono, tener el trono, el puesto de rey, del ungido del Señor. Por eso dice el Señor que voy a castigar y haré cesar el reino de la casa de Israel. Voy a ir consumiendo a Israel por ser tan pecadora también. Porque esto venía a causa del deterioro moral y espiritual de Israel. Esta era también la causa, ¿cierto? La maldad en el corazón que hubo en Jehú para hacer eso, era la condición de la gran mayoría del pueblo, del sacerdote, de los sacerdotes y del mismo pueblo. Y cuando vemos estas consecuencias, vemos que Dios no es un Dios caprichoso. O sea, las consecuencias no vienen porque sí, tienen causas. Dios no va a castigar así porque así. Cuando vemos el segundo nombre, dice Lo Ruhama. Dice en el versículo 8, y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Aquí dice el Señor, no tendré más compasión. ¿Ustedes se imaginan uno sin la compasión del Señor? Creo que ya estuviéramos desaparecidos. Creo que el planeta Tierra ya hubiera desaparecido si Dios ya hubiera quitado la compasión de la tierra por completo. Pero aquí el Señor les dice, por tanta infidelidad, porque es que no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro, habían sido muchas veces, y de muchas maneras habían fornicado, se habían prostituido, y Dios les dice, por tanta prostitución, ya no voy a tener compasión de ustedes, porque me duele mi corazón, ya no los voy a proteger, ya no los voy a cuidar, ya no voy a proveer para ustedes. Y cuando vemos esta porción, podemos entender que la misericordia de Dios tiene un límite. La paciencia del Señor tiene un límite. Y ese límite llega hasta donde llega la santidad y la justicia de Dios. Porque Dios es
amor, pero también es santo, y también a causa de la santidad va a hacer justicia con aquellos que no han obedecido su palabra. Y a veces nos convertimos en personas necias y nos preguntamos, pero el Señor, ¿por qué no tiene compasión con nosotros? El Señor, ¿por qué nos ha dejado? El Señor, ¿por qué permite todo eso? Somos necios al decir, ¿por qué? Porque, hermano, tanta maldad. Póngase usted a mirar tanta maldad en el mundo que hay hoy en día. Para donde vayamos hay maldad. Maldad a derecha, a nuestra izquierda. A donde vamos hay maldad. Y todavía nos preguntamos, Señor, ¿por qué no tienes misericordia? Señor, ¿por qué estás agotando tu paciencia? Nosotros pecamos, nosotros fallamos al Señor y queremos que el Señor siga teniendo misericordia con nosotros. Acudimos a otros amantes, lo dejamos cuando desobedecemos sus mandamientos y después le preguntamos, Señor, ¿por qué nos has dejado? Deberíamos antes decirle, Señor, gracias porque no nos has dejado a pesar de nuestras infidelidades y de nuestro comportamiento. Creo que el Señor se ha cansado de las veces que lo hemos pisoteado, que lo hemos dejado plantado y hemos fallado al pacto matrimonial que Él ha hecho con nosotros. Creo que el corazón de Dios está dolido, porque esas palabras solamente nacen de un corazón dolido, pero un corazón que todavía tiene un poquito de amor, tiene un amor, un poquito, no tiene amor. Porque después el texto dice, y en aquel día dice en el versículo 7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. O sea, no los voy a salvar porque ustedes son muy obedientes. O sea, voy a destruir a Israel, pero a Judá lo voy a guardar. Lo voy a salvar por Jehová su Dios. Y no los voy a salvar con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Yo los voy a salvar por la misericordia que tengo con ellos. Entonces ya inclusive en estas consecuencias, metidas dentro de las consecuencias y aquí en el medio, Dios da una lucecita de misericordia. Pero vemos el tercer hijo. En el versículo 8 nos dice, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Cuando leí esta porción, mi corazón se entristeció. ¿Cómo será el dolor de este esposo bueno, de este esposo maravilloso que es Dios con nosotros, para decir, ustedes ya no son mi pueblo? Lo-ammi, ¿cómo van a ser mi pueblo si ustedes ya están mirando a otros? Tú no puedes decir que yo soy tu Dios cuando estás mirando a otros. Y eso dice, y yo no seré vuestro Dios. Por la infidelidad nuestra, por nuestra prostitución, perdemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos el privilegio, la bendición de que Dios sea nuestro Dios. Debemos sentir dolor en esta hora. Señor, ¿cuándo dejé de ser tu hijo? ¿Cuándo dejaste de ser mi Dios? Sencillo. Cuando fuiste tras tus amantes. Cuando fuiste tras tu pecado. Cuando fuiste tras otros dioses. Cuando te aferraste a la idolatría. Nombraste mi nombre, pero prendiste velas a otros. Pronunciaste mi nombre, pero te arrodillaste ante otros. Dijiste mi nombre, pero das culto a otros. Ahí dejaste de ser hijo de Dios y Él dejó de ser nuestro Dios. Y ahí es donde viene la lógica del pecado. Si vives en pecado, tendrás consecuencias. ¿Qué más podemos esperar? El alma que pecare
esa morirá. La paga del pecado es la muerte. No podemos esperar otra cosa. Pero no solamente estos infieles, no solamente estos infieles sin causa nos dejan ver la condición, las consecuencias, sino también que nos deja ver la compasión de nuestro Dios. La gran compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Versículo Dios dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Es extraño para nosotros, pero no para Dios. Para nosotros es extraño ver cómo Dios en un versículo nos dice: no sois mi pueblo y no seré vuestro Dios. Y en el versículo siguiente me dice: donde el lugar donde fue dicho no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. O sea, hijos del Dios viviente, de aquel que vive. Y ahí es donde vemos la gran misericordia de nuestro Señor, donde vemos el inmenso amor de nuestro Padre Celestial por un pueblo. O sea, si tiene misericordia por este pueblo de Israel, guarda la esperanza de que Él se arrepienta al final de los tiempos. Guarda la esperanza de que en algún momento tenga lucidez y vuelva arrepentido a su esposo y le diga: esposo, perdóname. ¿Y sabe cómo está ese esposo? Con los brazos abiertos, lleno de amor, esperando que esa esposa infiel regrese. Así veo yo los brazos de nuestro Padre Celestial hoy, con los brazos abiertos, esperando que tú y yo, en nuestra infidelidad en la que estamos, en nuestra idolatría que podamos estar hoy, regresemos a los brazos del Padre, y ahí estará el esposo diciendo: aquí estoy yo una vez más para amarte. ¿No es inmenso el amor del Señor? ¿No es grande el amor de Dios? Ese es el amor que solamente lo tiene Él. Y podemos decir, esa es lo ilógico del amor de Dios. Ilógico para nosotros, desde luego, no para Dios, pero ilógico para nosotros. El amor puro y santo de Dios por un pueblo infiel y rebelde. Eso es gracia inmerecida. Eso debe llenar hoy nuestros corazones de esperanza, de compasión y decirle: Señor, gracias. Señor, hoy voy a cambiar. Viene a mi mente ese texto que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Prolongar mi misericordia, claro, por el amor que Dios nos tiene, es que no nos ha consumido, nos da una prórroga, un tiempo más, tiempo extra. Estamos viviendo tiempos extras. ¿Por qué? Por su gracia inmerecida. Tú y yo no merecemos el perdón. Tú y yo no merecemos la salvación. Tú y yo no merecemos ser llamados hijos de Dios. Tú y yo no merecemos llamarle a Él nuestro Dios. Pero hoy lo podemos hacer por su inmenso amor, por la compasión que Él ha tenido por nosotros. Por eso lo podemos hacer hoy nosotros. Y la invitación que hoy el Señor nos hace a nosotros que somos infieles sin causa es arrepentirnos. El libro de Hechos nos hace una invitación. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa es la invitación que nos hace el Señor hoy. Esa es la invitación que nos hace nuestro Dios. Pueblo infiel sin causa, arrepiéntanse. Pueblo infiel sin causa, por favor, vuelvan a mí. Dejen de ser infieles, conviértanse, ya no sean infieles, vuélvanse fieles a mí. Y aquí estaré esperándoles para decirles: los perdono, los amo. Vemos ese amor del Padre a través de Jesús. Su sacrificio en la cruz del Calvario
por nosotros los pecadores. Su sacrificio en la cruz del Calvario por aquellos que éramos enemigos. No éramos pueblo, éramos enemigos, vivíamos en oscuridad, hacíamos lo malo delante de Dios de día y de noche, y así todo Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para darte vida a ti, a mí, para darnos vida a todos nosotros. Creo que después de estas palabras no queda más de decirle: Señor, perdóname. Perdónanos, Señor Jesús, por las veces que hemos corrido a otros dioses. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos ido tras otros amantes a que nos solucionen los problemas. Que hemos ido, Señor, Padre, a otros a que nos den sanidad. Que hemos prendido, Señor, velas, que hemos hecho tantas cosas, Señor, que nos hemos arrodillado, Señor, ante estatuas de yeso, Señor, de madera, de metal, que nada hacen, nada pueden hacer. Perdónanos, Señor, por acudir ante hombres humanamente, que a veces idolatramos a humanos, idolatramos a seres vivos. Señor, perdónanos por las veces que hemos ido tras esos amantes. Hoy, Señor, acudimos a tu compasión y te pedimos, Señor, queremos ser tu pueblo y queremos ser tus hijos. Ayúdanos a permanecer fieles. Hoy reconocemos que tú eres quien nos da la provisión. Hoy reconocemos que tú eres quien nos da la sanidad, tú eres quien nos da, Señor, todo lo que tenemos, tú eres quien nos da la victoria, tú eres quien gobierna nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, a no cambiarte, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, la tarea de esta semana es que podamos identificar cuáles son nuestros amantes. Tratar de identificarlos durante la semana, y cada vez que lo identifiques, creo que ir de rodillas y una vez más decirle: Señor, perdóname, yo dejo este amante y quiero volver a ti. Amada iglesia, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Compártalo en sus grupos, difúndalo, porque hay otros que necesitan escuchar la palabra del Señor. Y recuerden, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es nuestro esposo, Él es nuestro marido. Él nos va a guardar y nos va a cuidar en estos tiempos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.